Bien, pues el título de la enseñanza de hoy es Creados para Adorar y es la número 5 de la serie Una familia para Dios. Entonces, ¿cómo dijimos que se llama? Muy bien, Creados para Adorar. Y yo me puse a investigar el significado de estas dos palabras principales del título, ¿sí? Y la palabra crear, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa producir algo de la nada. También significa establecer, fundar, introducir por vez primera algo, hacerlo nacer o darle vida en sentido figurado. Eso es lo que dice el diccionario de nuestro idioma, ¿verdad? Del español. Pero también busqué el significado de la palabra en un diccionario bíblico, ¿sí? Porque la palabra crear, la palabra creado, es una palabra que aparece en la Escritura, que encontramos ahí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y entonces es importante que ubiquemos cuál es el significado que tiene de acuerdo al uso que se le da en la palabra de Dios, porque a veces el significado que se le atribuye de acuerdo al idioma que hablamos no encierra todo el significado que Dios le da en la Escritura. Entonces, por eso es importante que veamos esa otra parte también. Y la palabra que significa crear en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea bara, ¿sí? Bara con B de bueno, que significa crear, hacer, ¿sí? Y el diccionario decía que este verbo tiene un significado teológico muy profundo. Lo siguiente que le voy a decir, que le voy a leer, ¿verdad? De acuerdo a lo que el diccionario Vine menciona acerca de esta palabra, el diccionario bíblico, está puesto en unas palabras un poquito complejas, ¿verdad? O sea, es una definición que así cuando la oímos de primera mención nos puede poner a pensar y dejar bailando un poquito ahí en lo que meditamos y ubicamos algunas cosas. Entonces le voy a pedir que me siga con atención para poder capturar lo que significa y la esencia de esto, porque es muy importante, ¿sí? Porque está totalmente relacionado con lo que vamos a estar aprendiendo. Entonces, el diccionario dice que este verbo crear tiene un significado teológico muy profundo, y luego dice porque su único sujeto es Dios. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que solo Él puede crear en el sentido que está implícito en la palabra vara, ¿sí? Cuando aparece la palabra vara en el Antiguo Testamento, ¿sí? La palabra hebrea está hablando de un crear, pero exclusivamente haciendo alusión a que aquel que crea es Dios, ¿sí? Nadie fuera de Él cuando se usa ese término. El verbo crear expresa creación de la nada o ex nihilo, ¿sí? Como ha escuchado en algunas otras ocasiones. Entonces, el único que puede crear de la nada es Dios, hermanos. Usted y yo, ¿verdad? Porque también se utiliza la palabra en el idioma que usted y yo hablamos con relación a cosas que el hombre hace, y se dice que el hombre crea ciertas cosas, pero el hombre siempre parte de algo, ¿verdad? Siempre parte de materiales de los que hace uso para poder llevar a cabo algo que hace o que crea. En el caso de Dios, es el único que puede crear de la nada. Y aunque vara, dice el diccionario, es un tecnicismo correcto y preciso que sugiere una creación cósmica y material de la nada, el término es también un vehículo teológico rico en su comunicación del poder soberano de Dios. La verdad, lo dejé, se me hace que en las mismas, ¿no? Se lo voy a repetir. Dice que el término es también un vehículo rico en su comunicación del poder soberano de Dios. ¿De qué está hablando el diccionario? Está diciendo que este término vara es un término que comunica de manera muy rica, ¿sí?, el poder soberano de Dios
para crear partiendo de la nada. Y el punto es que además de que el crear de esta forma que solo Dios lo puede llevar a cabo, no solamente nos deja ver el poder extraordinario, el poder soberano que Dios tiene, sino que también nos deja ver que aquello que Dios crea lo origina y lo regula para su gloria. Sí, esto es importantísimo, hermanos. Aquello que Dios crea, el propósito de ser de aquello creado por Dios es regulado por Él, es decir, Él establece los límites, los parámetros del uso de aquello que ha creado, pero también el propósito que es para su propia gloria. ¿Sí? Todo lo que Dios ha creado, Él estableció el uso que se le debe de dar, pero también el propósito para el cual Él lo creó, que mayormente es para su propia gloria. Así que es Dios quien crea y establece lineamientos a todo lo creado, y el propósito principal es para la gloria misma de Dios. El Catecismo de Westminster, algo que hemos mencionado en anteriores ocasiones, Raúl, su servidora, establece una pregunta, ¿sí? Hace una pregunta este catecismo, y la respuesta que da a esa pregunta que hace, pues es lo que la palabra nos enseña con relación a la misma pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? En este catecismo, una de las preguntas, si no es que la más importante, la más esencial, es ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué fue creado? Yo creo que es una pregunta que es bueno que nos hagamos, ¿verdad? No sé si se la ha hecho en alguna ocasión y si tiene la respuesta para ello, si en el momento que se la hizo, bueno, pues ¿para qué estoy aquí, verdad? ¿Cuál es el propósito de mi existencia en este lugar? ¿De qué se trata, verdad? Pues si en alguna vez se ha hecho esa pregunta, la palabra de Dios nos da respuesta para ello. Y lo que dice el catecismo, haciendo alusión a lo que la palabra de Dios menciona para responder a esta pregunta, son dos cosas. La primera de ellas es glorificar a Dios, ¿sí? El fin principal del hombre es glorificar a Dios, número uno, y número dos, disfrutar de Él para siempre. Disfrutar de Él para siempre. Son dos puntos en esta declaración. El primero lo vamos a tocar hoy, ¿sí? El glorificar a Dios. El segundo lo vamos a tocar en la próxima enseñanza, la semana que viene. Entonces, meditando un poquito en esto, ¿sí? Si el fin principal del hombre es glorificar a Dios, entonces, ¿qué puede darle más gloria a Dios que el hecho de que vivamos para el propósito para el que nos creó? Se lo voy a repetir. ¿Qué puede darle más gloria a Dios que el hecho de que usted y yo vivamos para el propósito para el que Él nos creó? Y ese propósito tiene que ver con el hecho de que nuestra vida le exprese una adoración continua, ¿sí? Cuando estamos hablando de glorificar a Dios, engloba el hecho de que vivamos una vida que le exprese al Señor adoración en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, en las decisiones que tomamos, en el cómo vivimos, que le expresemos adoración. Colosenses capítulo 1, versículo 10, no vaya para allá, se lo cito muy rápidamente. El apóstol Pablo dice que el propósito de Dios, el propósito de que crezcamos en sabiduría, ¿sí? Y en revelación de quién es Dios, es para que andemos como es digno de Él, ¿sí? Dice, para que andéis como es digno de Él, agradándole en todo. Esto tiene que ver con un vivir como es digno de aquel que nos creó, de aquel que nos formó. Pero bueno, la segunda palabra importante, ¿verdad?, que tiene que ver con el título de esta enseñanza, que es creados para adorar, pues es precisamente la palabra adorar. La palabra adorar viene del hebreo shahá, que significa
adorar, postrarse, bajarse, inclinarse. Es el acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y sumisión, y se hace generalmente delante de un superior o gobernante. Es lo que nos dice la descripción, la definición de esta palabra. Es decir, adorar tiene que ver con reconocer la autoridad de alguien sobre nuestras vidas y someternos a esa autoridad. Y en esa sumisión está implicando una obediencia al objeto de nuestra adoración, ¿sí? Una obediencia, una sujeción a aquel a quien adoramos, ¿sí? O aquello a quien adoramos. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se utiliza para traducirse como adoración es la palabra proskuneo, ¿sí? Proskuneo, que significa hacer reverencia o dar obediencia a. La palabra proskuneo es una palabra compuesta de dos palabras o una palabra yuxtapuesta, ¿sí? La primera parte de esta palabra es la parte pros, que significa hacia, y la segunda parte es kuneo, que significa besar, ¿sí? Fíjese qué interesante, ¿verdad? De ahí que se describe esta palabra como la actitud que tiene un perrito al lamer la mano de su amo, ¿sí? En ese reconocimiento de que es su dueño, ¿verdad? Que es su autoridad, que está sujeto a él. Esta palabra proskuneo es la que con más frecuencia se traduce en el Nuevo Testamento como adorar, y puede considerarse también como el reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, sus atributos, sus caminos y sus demandas. Ya bien, dice el diccionario, por el derramamiento del corazón en alabanza y acción de gracias, o bien mediante actos ejecutados en el curso de tal reconocimiento. ¿A qué se está refiriendo con estos dos aspectos? Dice que es un reconocimiento de Dios, ¿verdad? De su naturaleza, de sus atributos, de sus caminos, de sus demandas, y que eso se expresa en dos sentidos. Uno de ellos es mediante el derramamiento del corazón en alabanza, cuando estamos ahí en un tiempo de comunión con Dios, ¿verdad? Y le expresamos lo que Él es, que hablamos con el Señor y que le mostramos nuestra gratitud desde nuestro corazón, pero a través de nuestra expresión también, en palabras y nuestra expresión corporal, pero también se expresa esta adoración mediante actos, ¿sí? Mediante acciones que llevamos a cabo reconociendo que Dios es nuestra autoridad, ¿sí? Cosas que hacemos en el entendimiento de, Señor, esto lo hago para ti, tú eres mi autoridad, estoy sujeto a ti, ¿verdad? Y en estas acciones de mi día a día, estoy con toda la intención, con todo el deseo de mostrarte, de expresarte una adoración con mi obediencia a lo que tú estableces. Entonces, son esas dos partes a través de las cuales podemos expresar adoración a Dios. Ahora, la adoración ha sido descrita como la honra que se le rinde a Dios por dos razones. Una, por lo que Él es en sí mismo, y la otra, por lo que Él es para aquellos que le adoran. ¿A qué nos referimos con esto? La primera parte, o sea, la honra que se le ofrece a Dios por lo que Él es en sí mismo, pues, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Él es todopoderoso, Él es omnipresente, Él es omnisciente, ¿verdad? Él conoce todas las cosas, son características, son atributos de Él, y entonces parte de la adoración que se le ofrece, de la honra que se le da, tiene que ver con lo que Él es en sí mismo, ¿verdad? El único Dios verdadero, el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, etcétera, etcétera, cosas que la palabra de Dios nos habla acerca de quién es Dios. Pero la otra parte es aquello que tiene que ver, o sea, con quién es Dios para mí, cómo Dios se ha revelado a mi vida, cómo se ha manifestado, y en mi experiencia, en mi comunión personal con Él,
pues qué es lo que yo he vivido de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces el poder decirle al Señor y expresarle una adoración porque Él es mi proveedor, porque Él es mi sanador, porque Él es mi salvador, porque Él es mi refugio, mi castillo, mi escondedero, mi torre fuerte, mi escudo, mi fortaleza, y una serie de cosas que sí ciertamente menciona la palabra de Dios acerca de Él, pero que aún en mi experiencia, en mi caminar con el Señor, yo he experimentado de parte suya y puedo declarar con toda convicción: Señor, tú eres esto para mí, yo te adoro porque tú eres mi Padre, ¿verdad? Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Entonces, esa es otra parte de la adoración. Entonces, de acuerdo con esta descripción de lo que significa, de lo que implica adorar, ¿usted cree que es necesario, que es indispensable que conozcamos a Dios para poder hacerlo? ¿Sí o no? Pues sí, ¿verdad? Porque entonces estaremos hablando y estaremos expresando de algo que tiene que ver con quién es Él, por lo que dice su palabra, y con quién es Él para mí, por la experiencia que yo he tenido de forma personal. En el caso del pueblo de Israel, nos habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cómo ellos fueron redimidos, ¿sí?, de la esclavitud en la que se encontraban al vivir en Egipto, ¿verdad? Y cómo el Señor los rescató de eso, cómo los redimió, cómo los compró, los liberó de esa esclavitud, y que por esta razón, como pueblo redimido, como pueblo adquirido, ellos podían ir al lugar que Dios les había señalado para adorar en seguimiento de sus instrucciones. Inicialmente Dios les dijo, ¿verdad?, por medio de Moisés, que debían salir 3 días de camino de Egipto, y pues para que le adoraran ahí en este lugar. Posteriormente les dio indicaciones y de manera muy clara, muy específica, ¿verdad?, habló de la construcción de un tabernáculo y de cómo se llevara a cabo toda la obra de y que era el lugar dedicado para la adoración al Señor. Posteriormente era el templo, ¿verdad? Se construyó un templo en un lugar en particular, y Dios estableció que todos los israelitas debían ir hasta este lugar para ofrecer su adoración. Así que el Señor estableció un lugar y unas instrucciones para llevar a cabo esto. Salmo 95:1, por favor. El Salmo 95:1 es por esta razón que el salmista dice lo que menciona aquí en este salmo. Vamos a leer algunos versículos, empezando por el versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y el rebaño de su mano. Así que aquí lo que el salmista está diciendo, pues estaba dirigido a ese pueblo al que Dios había redimido, ¿verdad? Y les decía, nuestro Dios es un Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. Entonces vengan, adoremos y postrémonos delante de Él, porque Él nos hizo, ¿verdad? Él nos hizo, y su propósito en hacernos, en crearnos, es que le adoremos. Nosotros somos el pueblo de su prado y el rebaño de su mano. Pero sabemos que en los tiempos del Antiguo Testamento los adoradores no podían entrar al santuario, ¿verdad? Usted sabe que en el tabernáculo estaba compuesto de 3 áreas. La primera de ellas, al entrar, pues eran los atrios o el patio. Más adelante estaba el lugar santo, y más adentro el lugar santísimo. Entonces la gente del pueblo que iba a ofrecer su adoración a Dios no podía entrar allá al lugar en el que se encontraba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Ellos podían entrar solamente al patio, a los atrios de este lugar, y los sacerdotes podían entrar al lugar santo,
que era otra parte de este tabernáculo en donde se llevaban a cabo ciertas ceremonias, y solamente el sumo sacerdote, es decir, el jefe de los sacerdotes, podía entrar hasta el lugar santísimo, hasta este lugar en donde la presencia de Dios estaba simbolizada por esa arca, y podía tener acceso ahí solamente una vez, un día al año, el día de la expiación, para ofrecer sangre, ¿verdad? Sacrificios para el perdón de los pecados de sí mismo y del pueblo. Entonces estaba limitado el acceso a la presencia de Dios. Sin embargo, usted y yo vivimos en otro tiempo de la historia, ¿sí? En otra etapa, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir a usted y a mí, la palabra de Dios enseña que la redención ya ha sido cumplida, ¿sí? Ya está completa, el velo fue rasgado de arriba abajo y Dios nos ha dado libre acceso hasta su trono de gracia para poder llegar delante de Él, pedir ayuda, ¿verdad? Dice la palabra que tenemos oportuno socorro ahí en ese lugar, delante de su presencia, pero también podemos llegar hasta Él para adorarle, ¿sí? Sin tener que ir a un lugar específico, en un horario en particular, ¿sí? Ni tener esas limitantes, porque aún usted y yo como gentiles, como no judíos, pues ni siquiera habríamos tenido acceso a ello, ¿verdad? Ni siquiera al patio. Entonces, pues gracias sean dadas a Dios por Cristo, que estamos en otra etapa, ¿verdad? Bajo el nuevo pacto, y Dios se ha revelado no solo como creador, como hacedor, ¿verdad? Como el todopoderoso, como el que nos sustenta, como el que nos redime, como el que nos libera de la esclavitud, sino que también se ha manifestado a nosotros como Padre amoroso, ¿sí? Eso es algo que está dentro del nuevo pacto, ¿sí? Esa revelación de Dios en una relación, en una comunión con Él, en ese nivel, es algo a lo que usted y yo podemos tener acceso, y pues es una bendición indescriptible. El Espíritu Santo en este tiempo nos ha sido dado de forma permanente y tenemos acceso al Padre con libertad por causa del sacrificio que Cristo ofreció, de su sangre derramada. Así que aquellos que somos hijos de Dios, los creyentes, hemos sido traídos a una íntima relación con Él. Nosotros no solo hemos sido redimidos de la esclavitud como los israelitas, sino que hemos sido adoptados como hijos, ¿sí? Y eso es una diferencia enorme y es un nivel de relación muy distinto. ¿Y cuál es el nivel de relación? Debería ser el nivel de adoración. ¿Es así? Mi nivel de adoración es correspondiente al nivel de relación que Dios ha ofrecido tener conmigo como mi Padre. Pues bueno, es algo para meditar, ¿verdad? La Escritura en el Nuevo Testamento nos menciona en muchas y repetidas ocasiones la palabra proskuneo, que yo le decía que es la palabra que con más frecuencia aparece en el original, en el griego. Y esta palabra proskuneo, que significa adorar, se usa de un acto de homenaje o de reverencia, ya lo habíamos mencionado, pero a lo largo del Nuevo Testamento, en diferentes pasajes, hace alusión de este acto de homenaje o de reverencia, en algunas ocasiones a Dios, en otras ocasiones, en pasajes distintos, a Cristo, pero también esta misma palabra adorar aparece en otros pasajes como una referencia de homenaje o de dar reverencia a algún hombre, a demonios o a ídolos. Eso es parte de lo que vamos a estar viendo el día de hoy, porque déjeme decirle algo, todos somos adoradores, todos absolutamente, no importa si somos creyentes o no, si somos discípulos, si somos hijos de Dios o no lo somos, si hemos escuchado algo acerca de Dios o si nunca hemos escuchado nada acerca de Él, todos los seres humanos
somos adoradores, todos adoramos. Nada más que o adoramos a Dios, al único verdadero, o adoramos a ídolos. Por esto es que la palabra nos enseña y nos dice que Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Por qué razón? Esto nos indica que también hay falsos. Si Dios está buscando los verdaderos, quiere decir que hay muchísimos, ¿verdad? Pero dentro de toda la cantidad de seres humanos que existimos, que vivimos en este momento en la tierra y que todos adoramos, hay verdaderos y hay falsos, y Dios está buscando los verdaderos. Quiero comentarle algunas características del ser humano antes de la caída, ¿sí? Antes del pecado, ¿verdad? Antes de la desobediencia, las características o algunas de ellas con las que Dios creó al hombre, a la mujer, en su estado de inocencia, en su estado original. La palabra de Dios nos deja ver que Adán y Eva tenían al principio una relación estrecha e íntima con Dios, ¿sí? ¿Qué más intimidad, qué más cercanía que la que ellos tenían, verdad? O sea, veían a Dios ahí tal y como Él es, cara a cara, y Dios iba y se paseaba por el huerto y hablaba con ellos, ¿verdad? Y las indicaciones las recibían de forma directa, podían escuchar su voz, podían verle. Así que ellos tenían una relación con Él muy estrecha, no solo como creador, sino como padre. No sé si ha meditado en esto, pero pues Adán y Eva no tuvieron papá y mamá, los únicos en la historia de la humanidad. Dios era su padre. Así que tenían una relación muy cercana, una comunión muy íntima con Él. Y conociendo el significado de la palabra adoración que vimos anteriormente, encontramos que por un tiempo, no sabemos cuánto, la palabra no la especifica, pero por un tiempo ellos estuvieron viviendo para el propósito que fueron creados, ¿sí? Ellos vivían en una vida de reverencia, de sujeción y de obediencia a la autoridad de Dios. Si fue largo el tiempo o fue corto, lo desconocemos, pero hubo un periodo en sus vidas, una etapa en la que ellos vivieron para el propósito para el que Dios los formó. Pero conocemos la historia y sabemos que ellos fueron seducidos a alejar su mirada de Dios como la única fuente de autoridad, sabiduría y felicidad, y cayeron en la tentación. Fueron seducidos y cayeron. El ser humano es el único en la creación que fue creado con la capacidad para ser un adorador, hermanos. No hay ningún otro ser creado dentro de lo que Dios formó que tenga esa capacidad. Solamente el hombre y la mujer fuimos creados con la capacidad para ser asombrados, para maravillarnos por nuestro Creador como nuestro máximo deleite, y eso fue el plan y el propósito de Dios en el principio para el hombre, que ellos pudieran deleitarse, que Dios fuera su máximo deleite, que fueran asombrados, maravillados por el Dios que ellos tenían, y que el Señor fuera su plenitud verdadera y única, ¿sí? Su suficiente en todo. Y vamos a hablar de Dios como nuestro deleite la semana que entra, con el favor de Dios, pero lo que encontramos en la palabra es que esta característica con la que el ser humano fue creado para ser un adorador, para asombrarse, para deleitarse, para maravillarse y para disfrutar de ese asombro y de ese estar maravillado, esa característica se corrompió con la caída, ¿sí? Porque el propósito de eso era que se maravillara y se deleitara en Dios, en su Padre, en su Creador, en su Hacedor. Y entonces, con esta característica corrupta, sucedió lo que el apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 1, versículo 25. Si gusta ir para allá, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 25. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
¿Qué fue lo que sucedió con esta característica del hombre? Dice el apóstol, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y rindieron, ¿sí?, culto y sirvieron a cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es el único digno de eterna alabanza. Entonces, pues eso sucedió a partir de que el pecado entró en el ser humano, y después de la caída, esa capacidad de deleitarse en ser asombrado y maravillarse, déjeme decirle algo, no dejó de estar ahí, ¿sí? Esa capacidad no fue eliminada, no fue erradicada. Esa característica que Dios puso en el ser humano, ahí aún está en nosotros. Por eso es que como seres humanos disfrutamos de ver aquello que es sobresaliente, ¿sí?, de aquello que nos deja con la boca abierta, ¿verdad?, de aquello que es asombroso, que nos maravilla y que nos deja extasiados, ¿verdad? Esa es la razón por la que disfrutamos de ello. Usted no ve eso en el resto de la creación. Es una característica muy propia del ser humano. Entre los animales, el mostrar sus capacidades en algunas especies es algo instintivo para buscar pareja, ¿sí? Y le voy a poner un ejemplo, podríamos mencionar muchísimos, ¿sí? Hay muchísimas especies de animales que para buscar pareja muestran las capacidades que tienen, ¿verdad? Y ese es el propósito, es parte de su instinto. Pero en el caso del ejemplo que le voy a mencionar, ¿sí?, del águila real, hay algo interesante con este animal. Estos animalitos tienen una sola pareja en su vida. Entonces, a la hora de escoger a esa pareja, pues se la piensan muy bien. Jóvenes, adolescentes, tomen consejo, sean sabios. Y miren, en el caso del macho, debe mostrar su capacidad ante la hembra, su capacidad para volar con suficiente rapidez como para capturar una piedra en el aire antes de que ésta toque la tierra. Es una de varias cosas que debe demostrar de las capacidades que posee. ¿Por qué razón? Porque cuando esa pareja de águilas está enseñando a sus polluelos a volar, el papá deberá tener la suficiente capacidad para volar a una rapidez necesaria para capturar a los polluelos antes de que caigan a la tierra y se maten. De ello va a depender su vida. Entonces, la hembra está muy atenta a ver las capacidades que el macho tiene para definir si me uno o no, o mejor así queda la cosa, ¿verdad? Entonces, entre animales hacen muestra de esas capacidades, pero le digo, no es con el propósito de, que se asombre, ¿verdad?, la hembra y que vea y bueno, en este caso es para criar una familia, ¿no? Así que igual, jóvenes, adolescentes, tomen consejo, ¿verdad? La hembra no está pensando en, el macho que tenga el plumaje más bonito, ¿verdad? El que tenga el pecho más grande y los músculos más enormes, ¿verdad? No está viendo eso. Está pensando en aquel macho que será lo suficientemente capaz como para ayudarme en la crianza de la especie, ¿verdad?, de la familia, y perpetuarse ahí en ese sentido. Entonces, pues, pongan ojo y ubiquen las cosas que son realmente importantes. En el caso de otras especies, realizan actividades asombrosas
por el solo hecho de que fueron diseñados por Dios con esas características, esas capacidades, ¿sí? En algunos casos hay animales que hacen demostraciones de destrezas, ¿verdad?, que pueden dejarnos asombrados, no por el hecho de que estén buscando pareja, sino que forma parte de características que ellos tienen por su naturaleza. Un ejemplo de ellos son los delfines, que también podríamos mencionar muchísimos, ¿verdad? Pero usted sabe que el delfín puede nadar a una rapidez también muy impresionante, que pueden hacer saltos y piruetas que nos dejan asombrados, aún aquellos que no están en cautiverio. Son cosas que hacen porque pues lo tienen escrito en su naturaleza. Sin embargo, el ser humano los pone en cautiverio para que den un espectáculo en el cual esa inclinación del ser humano sea explotada, ¿verdad? Esa inclinación al asombro y al buscar ser maravillados, y entonces están ahí estos animales haciendo esos saltos, haciendo esas actividades que nos causan asombro, y ahí tiene usted a un grupo de personas, de seres humanos, aprendiendo y diciendo un ¡guau! A la hora que ven o que vemos esas destrezas que pueden realizar. Usted no observa entre los animales que a la hora que, por ejemplo, un delfín hace un salto a una altura destacable, o que nada rapidísimo, que otro grupo de delfines se pongan ahí en círculo, ¿verdad?, a aplaudirle o a sacar una calificación, ¿verdad?, de se sacó 9.5 en el salto. ¿Quiénes hacemos eso? El ser humano. ¿Va viendo, sí, con más claridad cómo es que somos? Así que esto es debido a que el ser humano es adorador, creado con una inclinación para ello, sea a Dios o a ídolos. No fuimos creados con una inclinación para adorar ídolos, pero es lo que yo le decía, esa característica, esa inclinación se corrompió con el pecado. Por esta razón es que el ser humano compite, ¿sí? El ser humano califica y premia todo tipo de cosas que lo asombran o lo maravillan. Por ello encontramos olimpiadas, ¿verdad?, tanto de deportes como de conocimientos. Por ello encontramos que se llevan a cabo los premios Nobel, ¿verdad?, o competencias de canto, de música, o una serie de cosas que se califican. La lista es larga y no tenemos tiempo para mencionar más ejemplos de esto, pero hay muchas personas que explotan esa característica del ser humano, y por eso los equipos famosos que juegan algún deporte, o los cantantes, los actores, etcétera, reciben tan buena remuneración, ¿sí? Por eso tienen los ingresos económicos que tienen, porque explotan esa inclinación del hombre. Y ahí tiene a personas que pagan miles de dólares por sentarse en el asiento de un estadio a ver el Super Bowl, que hace poquito que acaba de pasar, ¿verdad? Personas que pueden empeñar su casa o posesiones con tal de poder tener acceso a un lugar, ¿verdad?, para estar ahí en ese juego y ser asombrados y maravillarse con todo el espectáculo que ahí se realiza. ¿Por qué? Por esa inclinación que como seres humanos tenemos. El orgullo de los éxitos, de destacar, de ser el mejor, el más capaz, el más fuerte, el más rápido, de atesorar lo material, de tener muchas posesiones, poder, influencia, fama, control sobre otros, el deseo de agradar, entre muchas otras cosas. Son cosas que el ser humano busca y atesora porque les ha asignado un valor que no tienen, y ha hecho de estas cosas sus ídolos, debido a que el hombre no dejó de adorar con la caída. Solo que en lugar de adorar a Dios, ahora adora a ídolos.
Y cuando escuchamos la palabra ídolo, yo creo que en muchas ocasiones lo que viene a nuestra mente puede ser la idea de una imagen grande o pequeña, o de una estatua ante la cual una persona dobla su rodilla o muestra cierta devoción. Y generalmente es con lo que asociamos, ¿verdad? Escuchamos ídolos y como que lo conectamos en automático, en la mayoría de los casos, con cosas como lo que le mencioné. Pero un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar que corresponde a Dios en nuestro corazón. Un ídolo es aquello a lo que nos postramos y estamos sujetos, rindiéndole una obediencia, porque consideramos que de ello recibiremos lo que necesitamos o deseamos y que nos dará vida, ¿sí? Que nos va a hacer sentir bien, que vamos a obtener una felicidad de ello. Y ídolos podemos ser nosotros mismos. Cada vez que usted y yo hacemos nuestra propia voluntad y no la de Dios, nos estamos idolatrando a nosotros mismos, ¿sí? Estamos sujetos y en obediencia a nuestros propios deseos. Pero también puede ser una persona o una cosa a la que ponemos por encima del Señor, o en la que hemos depositado nuestra confianza o nuestra esperanza para recibir algo que solo deberíamos esperar recibir de Dios. Cuando depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza en una persona o una cosa para recibir algo que deberíamos esperar recibir solamente de Dios, hemos hecho de esa cosa o de esa persona nuestro ídolo. Y bueno, aquí quiero mencionar algo muy rápidamente para ilustrar. Mire, yo no sé cuál sea la razón si usted no acostumbra a asistir a las reuniones de los miércoles, porque para aquellos que no lo saben, las reuniones que tenemos en la congregación no solo son los días domingos a las 10 de la mañana, también son los días miércoles a las 7 de la noche, y tenemos un tiempo de adoración, un tiempo de enseñanza y un tiempo de intercesión también. Entonces, ¿cuál de las dos reuniones será más importante, la del domingo o la del miércoles? A ver, ¿no la escucho? Las dos, ¿sí? Las dos se tratan de Dios, en las dos venimos a ofrecerle, en las dos recibimos de Él. Y yo no sé cuál sea el caso, la razón por la cual algunos de ustedes no acostumbran a asistir a la reunión. En el caso de algunos de los hermanos, yo lo sé que es debido a que hay circunstancias que les imposibilitan, ¿sí? Que no es porque no quieran hacerlo, sino es porque no pueden. Por alguna u otra razón no les es posible. Pero para aquellos que sí les es posible, ¿por qué razón no asiste? Si ustedes mismos acaban de decir que son igualmente importantes, tanto una reunión como la otra. Entonces, habrá que meditar si no hay por ahí algún ídolo ante el que nos estamos postrando y que nos hace decidir no darle importancia a la reunión. A lo mejor es mi comodidad, ¿verdad? Ay, pues es que estoy tan cansado. O a lo mejor es que estoy tan afanado, ¿verdad? Con mi trabajo que todavía a esas horas sigo dedicado a eso, o las labores domésticas en casa, ¿verdad? Que nunca se acaban, pero quizás le estoy asignando una importancia que no tienen, y puede ser esa una razón por la cual he determinado en mi corazón no asistir, no estar en las reuniones. Habrá que meditar delante de Dios en esto, ¿verdad? Si no hay algo por ahí, y esto es solamente un pequeño ejemplo. Hay muchos aspectos en nuestras vidas y muchas áreas en donde será importante que nos escudriñemos, ¿verdad? Que nos examinemos a nosotros mismos, porque tenemos esa tendencia y a veces caemos en la tentación. ¿Alguna vez ha experimentado envidia de la prosperidad de los que no conocen a Dios? No me conteste.
¿Alguna vez se ha visto tentado, verdad, a sentir envidia de las personas que no conocen a Dios y tienen una vida que aparentemente no experimentan problemas, sin enfermedades, con muchas riquezas, ¿verdad? Que hacen todo lo que se les antoja? ¿Se ha visto en esa situación? Si usted se ha visto en una situación como esa, quizás su corazón le ha engañado, haciéndole creer que ser poseedor de cosas como esa trae vida, ¿verdad? Sí. Si yo estuviera sano, si yo tuviera esto o aquello, ¿verdad? Si yo no tuviera estos problemas. Y no nos damos cuenta que al pensar de esta manera y actuar de esta forma nos estamos postrando ante un ídolo. Hemos depositado en esas cosas una esperanza para recibir algo que solo deberíamos esperar recibir de Dios, porque Él es el único que puede proporcionarnos esto. Por esa razón Jesús dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y le quiero subrayar la frase, la vida del hombre. No recibimos vida, hermanos, de las cosas materiales. La vida del hombre, ¿sí?, esa plenitud no emana, no se origina de las cosas que poseemos. Tampoco emana de ser reconocidos por otros o de ir a lugares que deseamos ir y una serie de cosas que vamos a mencionar más adelante. El escritor del Salmo 73, si gusta ir para allá, por favor, Salmo 73. Este salmo fue escrito por un hombre llamado Asaf. Este varón era director del coro del tabernáculo en el tiempo en el que el rey David gobernó sobre Israel, y se le atribuyen a este hombre, al que también se le describe en la escritura como un vidente, 12 salmos en total, ¿sí? Uno de ellos es el Salmo 73, y al inicio de este salmo, Asaf, aunque era un hombre dedicado de tiempo completo al servir al Señor, era un adorador, ¿sí? Era alguien que escribía canciones para el Señor, y si usted lee los salmos que él escribió, se va a dar cuenta que él tenía una comunión con Dios, que él conocía a Dios, que él sabía quién era el Dios al que adoraba. Sin embargo, en un tiempo de su vida, nos describe aquí que su corazón se fue detrás de cosas que no son Dios. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7 del Salmo 73. En la Nueva Traducción Viviente, él dice estas palabras: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a causa de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. ¿Qué tal? Estaba enojado, ¿no? Estaba enojado Asaf de ver la prosperidad de los impíos, es decir, de aquellos que no tienen un corazón para Dios, de aquellos que no consideran a Dios, y verlos, ¿verdad?, cómo tenían posesiones y no se enfermaban y parecían que no tenían problemas, y decía, pues cómo, ¿verdad? Casi se resbalaron mis pies, por poco me caí porque tuve envidia de la gente que vive en esas condiciones. Y termina diciendo, ¿verdad?, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Había en él no solo envidia, sino una molestia, ¿verdad?, aparentemente de ver esta situación. Pero el punto, hermanos, es que o adoramos a Dios en un asombro, en un deleite por Él, o serán cosas de este mundo las que atraerán la atención de nuestro corazón.
Solamente hay dos opciones: o es Dios o son las cosas de esta vida, sean personas o sean cosas en lo material. El asunto en cuestión no es si adoramos, sino a quién adoramos. Y bueno, será bueno preguntarnos, ¿verdad? ¿En qué he depositado mi confianza? ¿En qué he depositado mi esperanza creyendo que me va a dar felicidad, satisfacción, plenitud? Sí, he pensado en, si yo tuviera esto o aquello, entonces sería el hombre o la mujer más feliz de la tierra. Son cosas que luego se dicen. A veces no se mencionan con palabras, pero sí son situaciones que se tienen en el corazón. Si yo tuviera esto o aquello, ¿verdad? Si yo tuviera un carro, una casa, un trabajo con ciertas características, un sueldo determinado, una cuenta de banco, un esposo o una esposa así basado, ¿verdad? Que me tratara de cierta manera, que fuera de cierta forma, que físicamente se viera así. Si tuviera unos hijos obedientes, entonces, solamente entonces, sería el hombre o la mujer más feliz de la tierra. ¿En qué hemos depositado nuestra confianza para que sea nuestra plenitud, pretendiendo que de eso recibiremos vida y que es algo fuera de Dios? Hermanos, nada fuera del Señor produce esa plenitud de vida que usted y yo necesitamos. ¿No les funcionó a Adán y a Eva en el principio? Al depositar su confianza para recibir algo que solo podía venir de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que Eva miró el fruto y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Ella pensó que ese fruto era de lo que ella iba a recibir, una sabiduría que solo puede venir de Dios. Depositó en eso su esperanza y conocemos la historia. Pero el engaño, ¿sí? El engaño del principio sigue haciendo morder el anzuelo a muchos, yéndose en pos de ídolos en lugar de en pos del único y verdadero Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, por favor. Primera de Juan 2:16, la Nueva Traducción Viviente dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre. Aquí está diciendo que Dios no nos creó para eso, ¿sí? Dios no nos creó a usted y a mí para que nuestra plenitud esté en el placer físico, en el deseo de todo lo que vemos, ni en el orgullo de nuestros logros y posesiones. Ni nos creó para eso, ni nos sustenta con esas cosas. Y sigue diciendo ahí el versículo 16, que nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Es decir, está hablando aquí la Escritura de que eso no se origina en Dios, que no dará satisfacción ni plenitud porque no es para lo que fuimos pensados y creados por el Señor. Y continúa diciendo en el versículo 17, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, esperando su plenitud de esas cosas que son pasajeras, que son temporales, que no producen vida, que no sacian, que no dan plenitud, pero delante de las cuales en muchas ocasiones postramos nuestro corazón y depositamos nuestra esperanza en ello. La oferta que el enemigo hizo al Señor Jesús hace casi 2000 años es la misma para nosotros hoy. La Escritura dice que Satanás llevó a Jesús en el tiempo que él estuvo sobre la tierra a la cima de una montaña muy alta y que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ¿sí? Le mostró esto que describe en Primera de Juan,
que leímos anteriormente. Y entonces le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Esa oferta es algo que Él sigue haciendo en nuestros días, de manera continua. ¿Y quién mejor que Satanás, hermanos, sabe que poner los ojos en algo fuera de Dios? Fíjese bien, ¿quién mejor que Satanás sabe que poner los ojos en algo fuera de Dios, independientemente de lo bueno que parezca o sea aquello en lo que ponemos los ojos? El ponerlo en eso, en esa cosa, en esa persona, en lugar de en Dios, conduce a la muerte. ¿Quién mejor que Satanás sabe eso por experiencia propia? Puso sus ojos en algo que no fue Dios, y el resultado de ello fue separación por la eternidad. Él lo sabe, Él lo experimentó de forma personal, y su deseo es que usted y yo suframos lo mismo. Jesús respondió a esta oferta: vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Eso es cumplir con el propósito para el que fuimos creados. Jesús lo estableció de forma muy clara. Adorar al Dios vivo y verdadero, vivir para servirle a Él, vivir para sus propósitos. El salmista dice en el Salmo 16, en la versión Reina Valera: no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Esa es una realidad, hermanos, pero a veces nos vamos con la finta. Es triste, pero es una realidad. Así que toda persona o cosa en la que hayamos puesto nuestra esperanza como la fuente de la cual recibir algo que solo Dios puede proveer, se ha convertido en nuestro ídolo, ¿sí? Puede ser un esposo que busca su felicidad o su realización fijándose en su esposa o en su trabajo o en otras cosas que tiempo nos faltaría para mencionar. O puede ser una esposa que busca su felicidad, ¿sí? Que busca la provisión material y emocional para su vida, poniendo sus ojos en su esposo. Por ello, algunas esposas son, como dice la Escritura, como gotera continua para con los esposos, ¿verdad? Porque luego ponen los ojos o la esperanza en el esposo para la provisión de lo económico, ¿verdad? De lo material, y ahí están: es que no tenemos, es que hace falta. Vaya a Dios, hermana. No es su esposo la fuente de su provisión. Dios ha decidido usarlo. Pero ¿y si Dios decide usar cuervos? No es el esposo la fuente. Así como la esposa tampoco es la fuente de otras cosas en las que puede estar esperando un esposo que ha puesto los ojos en una persona y no en el Señor. Y lo mismo para lo emocional, hermanos. Si usted está esperando la provisión de lo emocional, de sus necesidades en el alma, poniendo los ojos, poniendo la esperanza en un esposo, en una esposa, en unos hijos, en unos padres, ya hizo de ellos sus ídolos. Cuando debemos esperar solamente de Dios, es el único que tiene la capacidad. Los medios que Él determine usar para suplirnos es otro asunto, pero es Dios el que suple, es Dios el que provee. Así que si algo necesita, doble sus rodillas, ¿verdad? En lugar de estar ahí con el esposo o con la esposa, como gotera continua, vaya con el Señor. Y lo mismo puede ser con los hijos, ¿verdad? Cuando un hijo cree tener en sí mismo la capacidad para complacer a sus padres, pues ya ha puesto sus ojos en su persona,
en lugar de en el Señor. Cada una de estas cosas que le mencioné equivale a poner los ojos en algo o en alguien más que no es el Señor. Y verdadera adoración la expresamos cuando ponemos nuestros ojos en Dios, con la esperanza de recibir de Él todo lo que necesitamos para esta vida y la venidera. Salmos 16:2, en la Nueva Traducción Viviente, dice el salmista: le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. ¿Se fija? Ahí no dice, recibí algo bueno de mi trabajo, ¿verdad? Recibí algo bueno de mi jefe, de mis padres, de mi esposa. Lo tenía claro, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Aún aquellas cosas que no entiendo y que Dios dice que son buenas, aunque yo en su momento no les vea lo bueno, ¿verdad? Porque mi visión está corta y limitada. En el caso de nuestros hijos, necesitamos enseñarles a nuestros niños, a nuestros hijos, que por ejemplo, el amar sus posesiones manifiesta un ídolo de su corazón. Hay niños que luego dicen, por ejemplo, ¿no? Se van a la escuela y le dicen a la mamá, no le vayas a prestar a nadie mis juguetes, ¿verdad? Cuando yo no esté, no vayas a prestarlos. ¿Por qué? Porque tienen en su corazón las pertenencias, ¿verdad? Y tienen ídolos de cosas que poseen. Hay avaricia en el corazón. Colosenses 3, capítulo 5, la parte B de este versículo dice, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. ¿Sí? Un avaro es un idólatra porque adora las cosas de este mundo. Llámese como se llame, sea lo que sea. O el ídolo puede ser en nuestros niños también el temor del hombre, ¿verdad? El deseo de agradar, el deseo de complacer a otros. Eso puede ser un ídolo. ¿Sí? Hay hijos que buscan sobresalir en los estudios o en el deporte por un deseo de complacer, de destacar, en ocasiones a los padres, en ocasiones por ser aceptados por un grupo, ¿verdad? Sobre todo en el caso de los adolescentes que buscan, que necesitan de aceptación y desean pertenecer a algún grupo en el cual se sientan aceptados, entonces voy a hacer y deshacer para que me acepte este grupo de personas al que quiero pertenecer. Ya han hecho de ello su ídolo. Y aún esto puede incluir a los propios padres, ¿verdad? Cuando se están buscando hacer las cosas para agradar o para ser aceptados por los papás, ocurre lo mismo. Debemos aprender, ¿sí? Cada uno, y debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros niños, a desear lo que agrada a Dios para complacer a aquel que nos creó. ¿Sí? Buscar complacer a aquel que nos creó, quien nos da vida, porque la vida no vendrá de ninguna cosa o persona en la que pongamos nuestra mirada fuera de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos del 2 al 4, la Nueva Traducción Viviente dice, piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida. Y fíjese bien, le voy a subrayar la siguiente frase, dice, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, le subrayo la siguiente frase, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de su gloria. La vida, hermanos, solo se encuentra en conocer a Dios. La vida solamente proviene de Dios. Vamos nuevamente al Salmo 73, para que usted vea qué es lo que termina diciendo Asaf, de quien yo le hablaba hace un momento. Salmo 73, versículo 22 al 28. Este hombre termina diciendo, fui tan necio e ignorante. Usted sabe de qué está hablando. Está haciendo alusión a que él puso sus ojos, ¿verdad? Su mirada en otras cosas que no son Dios. Y hablando con el Señor, dirigiéndose a él, le dice, fui tan necio e ignorante,
debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Bueno, así es como él se sentía y él pensaba de sí mismo: Señor, debo de haberte parecido un animal, ¿verdad? Que no piensa, que no razona. ¿Qué pensará Dios de nosotros en ocasiones? Ya se lo dejo a usted. Versículo 23. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. ¿Será que podemos decir eso usted y yo? Y me refiero a decirlo no solo como palabras huecas que pueden salir por nuestra boca. ¿Será que podemos decirlo porque es una verdad, porque es una realidad de nuestro corazón? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? ¿De quién más puedo esperar que no sea de ti, Señor? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Aquí no estaba hablando él de que no hubiera cosas que le gustaran, ¿verdad? O que disfrutara de ellas, pero lo que está estableciendo es que no había nada por encima de Dios en su corazón. Nada que él deseara más que al Señor mismo, entendiendo a Dios como la fuente de la que emanan todas las cosas que como seres humanos necesitamos. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Versículo 26, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Él es mío para siempre. Versículo 28, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Necesitamos, hermanos, que esta verdad corra por nuestras venas y salga por nuestros poros. Que sea una realidad el hecho de que no deseamos a nada por encima de Dios en esta tierra. Cuando estemos allá en el cielo no vamos a batallar por eso. Es mientras estemos en esta vida, ¿verdad? Nuestra estancia pasajera en este lugar y necesitamos que esta verdad forme parte de nuestro ser, que sea nuestra pasión genuina. El punto es que la verdadera adoración demanda cambios de nosotros y a veces ahí es donde radica el problema, ¿verdad? La verdadera adoración demanda cambios de nosotros, porque no podemos decir que adoramos al Dios verdadero y seguir iguales. El adorar a ídolos no exige ninguna respuesta de nuestra parte. Los ídolos no nos demandan algo, pero tampoco nos dan vida. Necesitamos estar convencidos de la realidad de que la vida solo se encuentra en Dios y en conocerle a Él. Salmo 36, versículos del 7 al 9, dice: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de la vida, la luz con la que vemos. Solamente de Dios mana la vida. Tú eres la fuente de la vida. Esta convicción es algo indispensable para que podamos ayudar a nuestros hijos a adorar al Dios verdadero, porque esa inclinación que usted y yo tenemos como adolescentes, jóvenes o adultos, pues es la misma que tienen nuestros niños, ¿verdad? Y nuestros hijos si ya están en una etapa de adolescencia o de juventud. Entonces, el hecho de que usted y yo como adultos, como padres, estemos convencidos de esta verdad, de que solamente de Dios viene la vida, que la vida se encuentra en conocerlo y en vivir para Él y para sus propósitos, en la medida que usted y yo estemos convencidos de esta realidad, es que entonces vamos a poder ayudar a nuestros hijos con lo que ellos luchen en ese mismo sentido. El ayudarles a ver que nuestro Dios es el más grande, hermoso, y que Él es más valioso que cualquier cosa,
que nuestro Dios es un Dios glorioso y que todo lo que ha creado lo ha hecho para su gloria y que eso nos incluye a nosotros, es parte de nuestra responsabilidad y privilegio como padres hacia ellos delante de Dios. Es algo que necesitamos transmitirles, pero ¿cómo vamos a dar lo que no tenemos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a darles algo de lo que no estamos convencidos en nuestro corazón y que se refleja en nuestra conducta? Salmo 145:1. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente también. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que usted y yo como padres le transmitamos eso a nuestros hijos. Hijo, hija, nuestro Dios es un Dios glorioso. Él es grande, Él es todopoderoso, Él es bueno, ¿verdad? Que sean verdades de las que usted y yo estemos convencidos y que ellos puedan ver en nuestra vida, en nuestra manera de conducirnos, esa realidad para poder transmitírsela también a través de las palabras. Este mismo Salmo 145 es un salmo que habla de la instrucción de los hijos con respecto a quién es Dios, ¿sí? Nos enseña la importancia de hablar, de instruir, de enseñar a nuestros hijos con respecto a quién es Dios. A partir del versículo 4 continúa diciendo que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Aquí está hablando de una generación enseñando y declarando a la otra acerca de la grandeza y las maravillas de Dios, de su amor inagotable, de su inmensa bondad, hablando de su excelencia y de lo maravilloso e incomparable que es. ¿Sí? La Reina Valera dice de generación en generación, los padres a los hijos, transmitiendo las verdades acerca de quién es Dios. Enseñarles que todo lo que está dentro de nosotros y que busca la grandeza ha sido puesto por Dios para buscar a Dios. Es el propósito de ello, que la respuesta a esa necesidad de nuestros corazones, esa necesidad de nuestro ser interior, no está en una carrera universitaria, en una maestría, en un doctorado. Tampoco está en llegar a lo que se considera la cima en un negocio o en un trabajo, ni en tener una esposa e hijos lindos en una gran casa con autos de lujo. Tampoco en ser famoso o viajar mucho. Nada de lo que nos pueden ofrecer los reinos de esta tierra que Satanás puso delante de Jesús nos va a dar vida y sentido de propósito a nuestro corazón, hermanos. Fuera de nuestro Creador, el conformarse con menos que Dios es idolatría. Continúa diciendo el versículo 5, meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor. Aquí está hablando de los papás, ¿sí? Se meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad, cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Quiero subrayar esto, y tus fieles seguidores te darán alabanza, hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder. ¿Somos fieles seguidores, hermanos? Tus fieles seguidores te darán alabanza, hablarán de la gloria de tu reino y darán ejemplos de tu poder. ¿Somos fieles seguidores del Señor? No me responda. Lo que sigue diciendo el Salmo son parámetros para medirnos, ¿sí? Si usted y yo hacemos lo que dice a continuación,
entonces somos fieles seguidores de Él, que proclamamos su grandeza, que hablamos de quién es Dios. En este caso, a la siguiente generación. Dice, versículo 12, contarán, esos fieles seguidores, contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado, pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Este es el deseo de Dios, hermanos, que nuestros ojos estén puestos en Él como la fuente que suple cualquier necesidad. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Y déjeme decirle que cuando la Escritura está hablando de hambre y sed, Dios sabe que no solamente nos da hambre y sed de alimento, ¿sí?, que también tenemos hambre y sed de otras cosas, que Él nos creó con una capacidad para experimentar hambre y sed de otras cosas, además del alimento físico, como por ejemplo amor, aceptación, paz, seguridad, plenitud, gozo, protección, sentido de propósito y una serie de cosas de las que también tenemos hambre y sed porque Dios nos creó con esa necesidad. Pero ¿de quién esperamos que sean suplidas esas necesidades? ¿Quién espero que suplan mi necesidad de amor, de aceptación, de seguridad, de protección, de paz, de gozo, de sentido de propósito para esta vida? Versículo 17, el Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Cuando estemos realmente convencidos de la realidad de que no hay vida fuera de Dios y que hemos sido creados para adorarle con independencia de las circunstancias que usted y yo vivamos, no importa si estoy enfermo, no importa si tengo escasez, no importa si me hace falta trabajo, no importa si no tengo aquello que necesito, Dios sigue siendo el mismo digno de adoración. Entonces, cuando estemos realmente convencidos de eso, con nuestros ojos depositados en Él como la fuente de nuestra provisión y nuestra esperanza para todas las cosas, entonces será que podremos transmitir a nuestros hijos, a nuestros niños esta realidad. Termino leyendo en Lucas capítulo 12, ya para concluir. Lucas capítulo 12, el Señor Jesús narró una historia después de hablar y de decir que la vida de los hombres, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Continuó enseñando esta historia. Dice, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. El necio es el que la palabra describe como aquel que dice en su corazón no hay Dios, ¿sí? Como aquel que determina hacer a un lado lo que Dios establece para hacer lo que Él desea.
o lo que establece para sí mismo. Así que usted sabe que, pues bueno, es una necedad, ¿verdad? Aquí lo dice, pero tristemente a veces caemos, incurrimos y vivimos en una necedad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Sí, quiero por último ponerle un ejemplo. Usted sabe que hay cosas que el hombre fabrica o que el hombre crea y que tienen un propósito, ¿verdad? Que tienen un uso. Regularmente cuando compramos algún artículo, luego tiene un instructivo, ¿verdad? Para su uso, donde podemos ver el propósito de ese material y cómo utilizarlo. Y bueno, yo ponía en La Paz un ejemplo a los hermanos, ¿no? Con algo que tengo muy a la mano, que es este micrófono. Usted sabe que tiene un propósito para el que fue creado este micrófono y que tiene que ver con, pues, capturar sonidos para poder amplificarlos y que se escuche mejor. Pero ¿qué pasa si yo le doy otro uso que no es para el que fue creado, ¿verdad? Y me lo llevo a la cocina y me pongo a preparar alimentos, ¿verdad? Estoy ahí con una cacerola, añadiendo cosas para la preparación de una comida y utilizo el micrófono para mezclar esos ingredientes. ¿Qué va a pasar? Pues en primer lugar, no va a funcionar, ¿verdad? Voy a contaminar esos alimentos y en segundo lugar se va a echar a perder el micrófono. ¿Sabe algo? Así sucede con nosotros. Usted y yo fuimos creados para adorar al único Dios verdadero. En la medida que usted y yo determinemos usar nuestras vidas para adorar otras cosas, otras personas que no son Dios, echaremos a perder el propósito para el cual Dios nos formó y nos sustenta con vida cada día. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor.